Hola, mi nombre es Ariel, fabrico los amplificadores Toro Amps y hoy les voy a contar por qué un ampli de 50 watts no sale la mitad de lo que sale un ampli de 100 o uno de 25 watts no sale un cuarto de lo que sale un ampli de 100 watts. Para empezar a entender esto tenemos que tener en cuenta que un amplificador, ya sea valvular o a transistores, se compone de dos etapas esenciales. Una es el pre y la otra es la potencia. Cuando nosotros hablamos de un amplificador de 100, 50, 25, 12, 5 o 1 watt, estamos hablando de la potencia, no estamos teniendo en cuenta el pre. Entonces ahora voy a explicar un poquito en un Angus 81 y en un Brahman, para tomarlos como ejemplo, qué partes son del pre, cuántos componentes lleva el pre, qué partes de la potencia, cuántos componentes lleva la potencia. Entonces ahí vamos a entender un poco por qué un Brahman de 50 watts y un Brahman de 10 watts no están tan alejados en precio uno del otro. Si bien hay diferencias, no es una quinta parte. En el pre del Angus 81 o en el Brahman tenemos 6 válvulas, 62X7. La primera trabaja con el clean. Válvulas 2, 3 y 4 trabajan con la distorsión. La válvula número 5 trabaja con el loop activo y la válvula número 6 es la inversora de fase o driver que trabaja con las dos válvulas de potencia. También en estos equipos tenemos la plaqueta de pre, que es indistinta a la potencia que vamos a trabajar. O sea, no se puede mover, no cambia si el equipo es de 5, 10, 25, 50 o 100 watts. Queda siempre fija. La etapa de potencia se compone de dos válvulas. En mi caso, para hacer equipos de 50 watts, uso o 2.6L6 o 2L34. Si yo ese equipo lo quiero hacer de 25, 22 o 20 watts, voy a usar 2.6V6. Y acá nos encontramos con el primer problema. 2.6V6 no salen la mitad que 2L34 o 2.6L6, sino salen un poquito menos o hasta a veces, dependiendo qué tipo de 6V6 usemos, pueden salir hasta un poquito más caras. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de los trafos, la fuente, que es algo que no varía mucho si yo cambio de 6L6 a 6V6. Para hacer sonar nuestro amplificador, ya sea de 50, 22 watts, 5 o 1 watt, vamos a necesitar dos componentes más que son importantes, que son los transformadores. Necesitamos un transformador para alimentar todo el circuito, necesitamos un transformador de salida para que trabaje con las válvulas de salida. Entonces, acá está el otro problema. Un transformador o un juego de transformadores, mejor dicho, para manejar 2V6 o 2L34 o 2L6 no varían prácticamente en precio. Se usa un alambre un poco más finito porque las 6V6 tienen menos consumo, o se usa un transformador de salida un poquito más chiquito con menos apilado, pero el costo no es sustancial. Mejor dicho, la diferencia de costo no es sustancial. De nuevo, un juego de trafos para 6V6 no sale la mitad que un juego de trafos para 6L6. Lo mismo con la potencia, o sea, lo mismo con la etapa de fuente, mejor dicho. En cuanto a capacitores, resistencias y demás, tenemos prácticamente los mismos componentes. Podemos bajar un poquito el voltaje de los capacitores. Bajan 100 volt, 50 volt. En precio tenemos una diferencia del 10% o menos del 10% entre capacitores. Lo mismo con las resistencias. Por lo que voy a usar prácticamente la misma fuente y el mismo transformador de alimentación y hasta el mismo trafo de salida en cuanto a cantidad de materiales para 25, 50 watts. Ahora, si hablamos de un amplificador de 12 watts, puedo bajar un poquito más los componentes. O sea, puedo bajar la tolerancia de los componentes un poco más. Pero pasa lo mismo. Hay una diferencia muy chica de precio. Hablamos del 10%, del 6%, del 7% en un transformador de alimentación para mover una 6V6 que para mover dos 6V6 o dos 6L6. Habiendo dicho esto, vamos a usar como ejemplo un Brahman de 10 watts. Suponete que vamos a construir un Brahman de 10 watts. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a optar por una potencia en clase A con una 6V6. Como ya dije antes, transformadores, un costo del 10% menos o un 5% menos en cuanto a costo de materiales. Después, si nos vamos al pre, el que quiere un Brahman va a querer tener los dos canales, va a querer tener el loop activo, los dos modos de distorsión y todo lo que lleva ese equipo. Entonces yo la placa de pre no la puedo cambiar, no puedo hacer una placa de un quinto del precio teniendo en cuenta la potencia, porque sigo teniendo los mismos capacitores, sigo necesitando el mismo transformador de alimentación para alimentar esas 52X7, sigo necesitando la placa de pre, los zócalos, los componentes, las resistencias, los potenciómetros, las perillas, el chasis, el gabinete,
todo lo que lleva el equipo. Entonces, cuando yo cambio un equipo de 50 a 10 watts, lo único que estoy haciendo, en este caso específico, es sacando una válvula de potencia y sacando la inversora de fase que no la necesita una 6V6. Ahí se radica el cambio de potencia, el cambio, perdón, de precio. Es muy chiquito el margen que saco en cuanto a materiales. Espero haber sido claro. Cualquier duda, ya saben, Instagram, YouTube o Facebook, me hacen la consulta que quieren. Y como usuarios, cuando ustedes vayan a comprar un equipo, ya sea de 5 o 100 watts, fíjense en todas las prestaciones que tienen el equipo y separen pre de potencia, ¿sí? Las especificaciones del pre y las prestaciones del pre por un lado y las de la potencia por otro. Y después analicen si necesitan un equipo de 5 o 100 watts, si es lo mismo o no, porque también hay muchas diferencias en cómo reacciona un ampli de 5 watts y un ampli de 50 watts, que eso lo voy a dejar para otro video. Gracias por escucharme, abrazo grande.